Está en el acta. Listo, maestro, ahora sí, deseamos reunión. Entonces, ahora sí queda entonces iniciada la reunión de hoy, 17 de enero, primera reunión del año, con anotaciones con respecto a una excusa presentada por el señor Julián Marentes para su asistencia en el día de hoy, y siendo las 8:17, la ausencia de Lufe y Juli sin alguna excusa presentada a tiempo. Dicho esto, entonces, es importante que el señor Kevin Steven Bernal nos dé ahora sí su versión oficial de la reunión de hoy con el maestro Wilmer Guzmán. A ver, ¿de qué se habló? Pues sobre la primera lección del día, que es creer en uno mismo. No, bueno, sí, empezamos con que se iban a dar clases de composición y arreglos, y por cuestiones de la vida, la primera lección de la clase fue, cree en ti mismo, así le puso, y habló sobre que para ser músico, no, que no hay necesidad de tener un papel que lo certifique que usted es músico, sino que con tal de que usted se crea, obviamente, pues, y sepa, es músico, y pues como soy músico, como somos músicos, hemos de comportarnos como tal, como primera lección de primera clase de ¿qué? De, de arreglos y composición. Entonces, ¿qué más se habló? Eso principalmente, ¿no? Fue como el foco, así bien resumido después. Y creo que ya, no sé si el maestro Luis Fer o el maestro Dayan quieran complementar algo. Bien, ¿no? De la disciplina. Eh, entonces, eh, eh, queda anotado también ya aquí en la grabación que la reunión era en casa de la maestra Natalia Osorio. Estaban citados el maestro Wilmer Guzmán y Kevin Steven Bernal. Este último no se hizo presente eh, y siendo ya la hora de la reunión, el maestro Dayan lo llamó para despertarlo. Por consiguiente, no asistió presencialmente como era debido, dado que era una oportunidad o es una oportunidad para Kevin, lo cual amerita una sanción que estamos estudiando con con Natalia y Dayan para Kevin, porque me preocupa que estén tomando las cosas muy a la ligera, como pasó con la señorita Luz, que ya me voy a referir al caso en su defensa, y el caso de Kevin esta mañana y de las hermanas Peña esta noche. No olvidemos que ya no están sino 7 artistas voluntarios activos y eso pues hace que sea absolutamente necesaria su presencia, porque de lo contrario pues no podemos dar pie a continuar con los planes que se tienen para este primer semestre. Paso a informarles que la señorita Lius Migley Mosqueda Serrano ha sido suspendida por el grupo coordinador, Natalia de Llanillo, por un periodo de 3 meses, que a Sara le parecen muy graciosos, no sé por qué, una sanción de 3 meses. Me da risa cómo estás hablando, lo siento. Y esa sanción de 3 meses se debe a lo que ustedes vivieron en Sutatensa, cuando ella se fue en uno de los días y a almorzar donde Ingrid, la niña, y regresó 1 hora y 45 minutos después de la cita sin la niña. Además, hubo otras quejas con respecto a su comportamiento en la iglesia y en algunos de los ensayos conmigo.
Entonces, por esas quejas reiteradas, se tomó la decisión de suspender a Lius por 3 meses. Para recibirla, vamos a solicitar que ella nos presente una especie de informe o de examen, si se quiere, sobre los temas que se han tratado o se van a tratar en estos 3 meses. Y de acuerdo a esa evaluación que haremos con los maestros Dayan y Natalia, entonces se considerará el reintegro de la señorita Lius. Eso es como oficialmente lo que va hasta el momento. Y pues ahorita estamos únicamente con Sara, Kevin y Angélica. Ya saben que pues vamos a iniciar las lecturas a primera vista. Mañana inicio con Sara, que vienen unos amigos a mi casa y entonces Dayan me va a mandar ahora y yo te conseguí por ahí también unas partituras para que mañana haga esa lectura a primera vista frente a estas personas y pues dado que Sara ya tiene algún nivel y muchos años en el violín, no se le informará sino hasta el momento de entregarle la partitura. Y en ese momento interpretará para los invitados los temas que se van a elegir. Y esto va a continuar con todos en la medida de las posibilidades y de las personas que puedan colaborarnos con esto. Y el próximo miércoles, entonces, tenemos la charla con la maestra Diana Galindo, charla que se titula Comunicación Visual. Esto es como lo que ya está en este momento oficial, hasta este momento, lo que se ha hecho y lo que se va a hacer este próximo miércoles. Y entonces ahora sí, pues los escuchamos a ustedes y Dayan tiene también otras informaciones que brindarles. Tengo una objeción. Exijo igualdad para con mis compañeros. No es justo que yo deba leer a primera vista teniendo la partitura En el de momento. una y el resto no. Pues, ¿cómo que no? Todos van a pasar por ahí. Yo opino que hicieron trampa porque le dijeron hoy, debieron haberle dicho ayer 1 hora antes de presentarse. Pero Listo, no. entonces a Kevin se lo haremos 1 hora antes de presentarse. Ay, está chido, supongo. Dale, Angélica. Pues no sé, yo en cierto modo estoy de acuerdo con Sara, porque, no sé, o sea, cuando uno hace primera vista es, pues sí, uno le pasa la partitura y la primera vista, pero digamos, cuando uno hace primera vista en solfeo es como, bueno, tengo un tiempo, por lo menos me dan 5 minutos para analizar qué es lo que voy a tocar, verlo, ver qué es lo que hay ahí y cantarlo mentalmente y ahí sí lo hago. Entonces diría que por lo menos, o sea, que no nos pongan como ahí al frente de todo el mundo con la partitura de una, porque, no sé, sería como la muricia. No sé. Obviamente, sí, obviamente. Sí. Obviamente, a primera vista, los exámenes de primera vista siempre te dan unos minutos. Cuando te ponen la partitura y te dan unos minutos. Y recomendaciones, ¿sabes? Les voy a dar recomendaciones para la primera vista. Uno, lo peor que puede hacer es empezar a leer de una primera nota, ¿dónde está? No, uno tiene que ser muy consciente de cuál es el tempo, por lo general, uno no le hace caso de todo al tempo, porque pues si dice vivace, que eso es rápido, pues uno no va a hacer vivace, uno hace un alegro, un poco más atrás. Qué métrica está, qué tonalidad, si es mucho arpegio, uno mira la figura de la melodía, si es mucho arpegio, si es notas ya en grados conjuntos, y ya uno empieza con el ritmo. El ritmo es importantísimo. Ya después de que esté más o menos así, ya vuelve pájaro el ritmo,
Uno ya ve temas de intervalos, notas, que fue lo que a veces arpegiado y eso. Y ya uno empieza a mecanizar, esto es mental, en ese momento que tú estás con la partitura ahí ya la estás tocando, porque lo estás aquí, tocando aquí con tu mente, ¿sí? Ya lo único que va a hacer ponerte el instrumento es repetir lo que ya estudiaste, y eso no lo puede hacer si es una pieza muy corta en 5 minutos, si la obra dura 3 minutos, en 5 minutos rápidamente uno hace esa lectura, ¿sí? Y ya, y de una se bota, uno pone el primer dedo y ahí uno ya busque lo que sigue, ya hizo una introspección, una reflexión de lo que uno leyó y de una se va para adelante. Y si uno se equivoca, no, siga, hágale, hay más notas adelante. Entonces, y ya pensé, ¿qué te va a poner, Sara? Es que de una me dijeron y la encontré aquí, ya lo tengo aquí listico. Ya solo descargar la partitura y se la envió al maestro. Y es lo mismo, Dayan, con la lectura de un texto literario, ¿no? Uno no puede llegar y me entregan el texto y no puedo arrancar sin haber visto por lo menos unos renglones para saber para dónde voy un poco. Claro, la Pero, puntuación, imagino. entonces uno lee media página o lo que sea y ya arranca De y puede hacerlo bien, ya sabe de qué se trata, bla, 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 para dónde va. Entonces, evidentemente, si yo le entrego el libro en este momento y le digo, lee, es muy factible que cometa muchos errores. Pero si hacemos lo que Dayan nos dice, en la lectura literaria o en la musical, lo podemos hacer sin inconveniente. Precisamente porque lo tenemos aquí. Igual como yo tengo aquí la frase del libro, tengo seguramente la frase musical, que es lo que yo le entiendo a Dayan y creo que es así. Entonces, evidentemente, claro, Sara tendrá que ver la partitura, la lista, va con su violín mirando, bla, 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 y arranca ante las personas que la van a ver. Y pues, Angélica, no te preocupes porque es que son personas que, pues, que estiman mucho a Sara, le están ayudando en el proceso que ella está viviendo, y entonces, pues no la van a juzgar para nada. De hecho, son los padres de una alumna que ella tiene de violín. Entonces, por el contrario, hasta lucirse como maestra, como profesora, se van a dar cuenta que tienen una buena profesora para su hija. Entonces, es eso, Angélica, no es sacrificio, no es que los vayamos a meter al matadero para nada. Y pues creo que la mayoría de las personas que vamos a conseguir son personas pues que de alguna manera son amables con la situación que les vamos a presentar. Entonces, no te preocupes que no es el matadero de Sara ni cosa por el estilo, todo lo contrario. Tengo una sugerencia. Manos en la boca. Pues, como para que no quedemos tan mal. ¿Qué debemos? Sí, sí, pues sería interesante ver cómo la reacción de ellos, o sea, de las personas frente a una partitura, o sea, de a quienes vamos a tocar, viendo una partitura y, o sea, después que nos la pasen, tal vez. No, bueno, no, ignórenme. No, eso es muy amable, es una situación muy amable, no hay ningún problema. Es aprovechar las oportunidades. Esta fue una oportunidad porque hoy me avisaron que vienen mañana y entonces pues acaba de ocurrírseme que ahí mismo estrenamos el trabajo de lectura a primera vista. Y ojalá que sea así. De hecho, si alguno de ustedes tiene una reunión con personas y quieran hacer el ejercicio, es simplemente que le avisen a Dayan, Dayan les envía la partitura y la reciben y en unos minutos ya la deben tener lista para presentarla y graben la experiencia. Hagan un videito de lo que pasó, de cómo les fue a ustedes y cómo reaccionó su público. Pero es eso, es tomar toda oportunidad que se presente para que practiquen. De hecho, les cuento, hoy Sara me dijo, ay, ¿me puedes escuchar? Que tengo que preparar El concierto 3 de Mozart. y entonces quiero que lo escuches. Y me puse a escucharlo y oía por ahí que de pronto sonaba un plin, plin, y entonces le dije, ¿pero por qué suena una campanita? Y entonces ya me explicó que seguramente ella toca una cuerda involuntariamente con el arco y entonces suena ese plin. De manera que pues creo
Dayan que no es que tenga tan pésimo oído, porque encontré esos pequeños, ¿cómo llamarlos? Errores. En la interpretación. Pero me di cuenta que a pesar de que ya lleva aquí casi 2 meses, al momento de ejecutar la pieza, estaba tensa y nerviosa. Entonces, ¿qué le pasa, señorita? Y eso ¿Cómo que así? contigo no estaba tan nerviosa como suele estar. Y entonces le expliqué que por eso sonaba y se equivocaba un poco. Entonces la acompañé con movimientos y la obligué a que de alguna manera expresara más con su cuerpo y cambió completamente. Sí, se pudo relajar un poco y sonó mucho mejor y no se equivocó, no cometió los errores que cometió en el primer momento en que me lo mostró. Y es eso, para mí es eso, es que se dejen ir, porque es que se quedan tiesos ahí leyendo y tiesos, esa vaina no funciona. Si no se van con la obra, si no sienten, es que si no sienten la música no son músicos, así de sencillo. ¿Sí? Si no sentimos eso, porque es además una obra hermosa, pues va uno emocionado y alegre, y entonces ya la comunicación, que el miércoles nos van a hablar de comunicación visual, la comunicación es muy buena. Eso para que tengan en cuenta cuando vayan a hacer los ejercicios de lectura a primera vista y las clases que puedan hacer presenciales. Es eso, relajados, nada de estar tensos porque no tienen por qué, no hay una sola razón, ni siquiera en la universidad. Eso, que se pongan tensos frente a una prueba, lo único que les va a lograr es que baje la calificación. ¿Sí? Mientras que si están relajados, si están concentrados en lo que están haciendo y que acompañen a la música con su cuerpo, las cosas van a ser mucho más gratas para todo el mundo. Por eso entonces mañana haré la experiencia con Sara, le haré un video y lo compartiremos para que se den cuenta. Sí, ya está la maestra Natalia. Buenas. Maestra, ¿Cómo van? Ay. ya. Hola Nata, ¿cómo estás? Bien. Estaba ¿qué? Acomodando a la cuñiz. Entonces estaba ahí, que se quedara aquí, que viera acá, que echara acá, que necesitaba, que lavar la ropa. Bueno, guiándola. Muy bien. Ahí ya hablamos, Nata, de lo que pasó esta mañana. Kevin ya dio el informe. Hablamos de las sanciones que se le pusieron a Lius, lo que se le pondrá a Kevin, lo que se ve en el miércoles. Mañana Sara tiene su primera experiencia de lectura, interpretar a primera vista. Y pues arrancar como lo propusimos con ustedes a los chicos, que se haga realidad. Muy bien. Así es. Ya no sé si tú quieres darles algunos consejos también del trabajo de primera vista. Dayan ya les dio algunos. Tú desde tu óptica deberías dar otros, Nata. Para no repetir. Que es importante pues no afanarse tanto con ver qué notas son, sino pues en calma. A veces uno por estar mirando las notas no se fija la armadura, no se fija la métrica, el tempo, y eso son cosas supremamente importantes. Sí. Eso es igual que cuando uno hace un examen para entrar a la universidad. ¿Sí? Y eso que, bueno, ¿tú cuándo se la vas a enviar la partitura? Ya se la envié a tu correo Ah, maestro. bueno. No, al correo del maestro. Ya se la envié, acabo de enviarla. Ya mañana se la entrega 1 hora antes o media hora antes de que se vaya a presentar. Y eso que 1 hora antes es una ventaja. Exacto. Porque digamos que ustedes saben, los que entramos a la universidad, eso es en 1 minuto. No, es que yo me acuerdo que la central era, esta es su primera vista, tienes 2 minutos o 1 minuto. Y uno ahí, lo que dice ayer. Estar calmado porque del afán, eso es tenaz. Entonces es lo que ver armadura, qué métrica es,
yo me enfoco mucho más que las notas, pues sí, me enfoco más en el ritmo, yo, Ritmo. ¿sí? De pronto sí me enfocaría en las notas si es una otra clave, que yo digo, hijo de madre, ahí sí, si no estoy acostumbrada a leer clave de fa, clave de do, pues ahí sí ya me preocupo más hacia las notas que por el ritmo, pero pues digamos que ya con la clave que usualmente uno está leyendo, sí me enfoco más en el ritmo, porque me pasa a mí que cuando estoy más segura en el ritmo, ya las notas me fluyen, o sea, como que va saliendo, ¿sí? En mi caso. Siempre, digamos, cuando leo a primera vista, siempre, o sea, es que es raro porque como que un ojo está en el compás, pero este ojo ya está viendo qué va a pasar en el segundo. Exacto, no como que casarse con lo primero, ¿sí? Sino que entonces, mejor dicho, es como la propaganda, yo siempre molesto con la yogueta. En esas épocas había una propaganda que un chico, sí, la yogueta era unas colombinas de yogur y la propaganda era que ¿cómo era? Como que miraba la yogueta, pero pasaba una vieja así revoluptuosa y re buenona, pero como estaba con la yogueta, entonces un ojo también se le esquivaba. Uno era hacia la yogueta y el otro se le esquivaba hacia la chica. O casi, así me pasa. Y tener confianza. O sea, embarrarla no es malo, no es para nada malo, ¿sí? Y no sufrir de que, ay no, otra vez. Porque uno hace caras, ¿sí? Y hay gente sí, hay gente que al frente no sabe musicalmente, obviamente uno sabe que la está embarrando, pero pues hay que seguir. Y lo que dice el máster, no aumentar el error con el gesto, ¿no? Que eso no se equivoque como que... No, Seguir. seguir. Seguir derecho porque digamos que es prácticamente como un examen de universidad. Yo me acuerdo que cuando presentaba el examen de OE con la maestra Viviana, no sé, Angélica, cómo le dirá, pero cuando yo me embarraba en un compás, no paraba, sino que bueno, ya la embarré y pues me salto al otro compás y pues seguir porque qué más. O sea, porque si me quedo ahí, va a salir el error, y ahí es donde comienza el enzorre, y ahí es cuando, digamos que ahí también hay que tener en cuenta muchos factores, si es que uno está nervioso, ¿sí? Uno nunca deja de ser nervioso, pero hay que saber controlar el nervio, ¿no? Porque o los nervios te comen y ya uno está así y la embarra y la embarra y la embarra, o bueno, uno tiene los nervios, pero pues uno controla eso para seguir. Ya después eso es confianza también. Eso es tener mucha confianza y seguridad. Como un examen, es que para mí eso es un examen para entrar a la universidad. E incluso cuando estuve con Julián Lombán en las audiciones de la prejuvenil, yo veía que ellos buscaban una pieza y ¡plum! Se la ponían ahí al candidato y esto es su primera vista, mírela y arranque. Pero era mírela y arranque. Total, es que es así, no hay tiempo. O sea, por eso digo, es mucho tiempo, una hora, media hora. Sí, no, Porque, 2 minutos. porque antes, sí, lo que dice el maestro es verdad. Mire, toque eso y uno, uh, y pues si comenzó embarrando la pues pasa la segunda o pasa la tercera. Es así. O sea, y si no más cuando uno tiene una audición, estudiando, no sé, un concierto, lo que uno va a presentar, uno va al frente y a veces la embarra, estudiándolo de hace meses, de hace semanas. Bueno, a mí me pasa, no sé, usted, que uno de los nervios, tanto estudio, iba a tocar y ¡pum! La primera nota ya la embarro. Lo mismo, pero sin estudiar. No sé, hasta uno puede que le vaya bien a primera vista
Que sea, por ejemplo, Dayana en la banda me puso a primera, todo, me puso a primera vista. Era papeles no sé qué, papeles no sé qué, lo de Navidad no sé qué, ahí fue cuando me enteré. El solo de Navidad fue a primera vista, porque yo no había visto esos papeles, nada. Pero era que tener inseguridad y tocar y hágale, y pues si la embarré, pues habrá otro, ya el maestro me dará otra segunda oportunidad, no pararle de que si, uy, la embarré, e intimidarse por lo de los que te están mirando, porque eso pasa, aunque, uy, me están mirando músicos o no, o el público, ¿no? Y eso uno lo oyó un montón, un montón. Ahí en banda me reactivó la primera vista macabramente, pero un montón. Es que así es que aprendo. Gracias. Pero no, cero nervios. Pero los nervios va a estar controlados, mejor. No, yo sé que la van a disfrutar mucho. Esta pieza es divina. Ah, sí, Es clásica, pero es divina. muy bonito. Además, también hay cosas que uno no ha tocado, pero sí las ha escuchado. Entonces, eso también ayuda un montón, ¿sí? Por ejemplo, la música colombiana, que es un poquito difícil en cuestión de contratiempos y todo eso, digamos, no sé, la pollera, ¿sí? Que uno dice, uy, pero esto que contratiempo y que no sé qué, y que sí sé cuándo, y te pasan la parte, pero tú la tocas y uno dice, uy, pero no la estudié y me fue bien, porque tú las has escuchado, no, nunca la has tocado, pero la has escuchado, ¿sí? Interpreta la que a veces te queda aquí, ¿sí? Y de pronto el arreglo no será tan igual a la pollera, pero pues digamos que ya la referencia tú la tienes y uno ya toca y por eso uno ya se le facilita, le fluye. Entonces puede que uno les pase partituras que no la han interpretado, pero la han escuchado por compañeros, por solistas, que dicen, ah, y se dejan llevar de eso. Y también eso a uno le va bien. Entonces, tranquis, con todo va para mañana. Eso sí, maestro, un Video. videíto, por favor. Claro, sí, claro. Sí, haremos, Comunicar al grupo. pondré dos, uno que enfoque a la intérprete y otro al público. Sería fantástico, Sí. sí. Y recuerda que siempre al comenzar, prepararte. Nadie te está presionando. Uno de los nervios, uno a veces es a tocar ahí y ahí es cuando uno la embarra. Entonces, respira Y disfrútalo. y da como la entrada de que va a comenzar. La respiración Y es clave. fluya para allá. Sí, porque me he dado cuenta que muchos músicos no preparan ese inicio y por eso es que se van a horas. Claro. Se dan mucho a horas. Entonces, como que respira ahí. Y eso también das una entrada al público de que ya vas a empezar, porque a veces pasa de que el público está esperando y no sé, y comenzó y uno dice, uy, pero ¿cómo así? ¿Ya empezó esto? Mientras que si tú te tranquilizas y respiras, ya empezó. Y eso hace que el público también ya se aliste de que vas a empezar. La respiración es muy, uy, con el ojo eso, me toca, si no, pifio. No sé qué dice Angélica. Solo se muere de la risa, Angélica. Pero no Bueno, aprende. Bueno, sí, claro. Sí, y Mafe, ¿qué dice también? Vamos a ver si Mafe dice algo o pone un gestico alguno también. Pues yo escuché parcialmente lo que estaba comentando la maestra Natalia, pero tiene razón en lo de seguir, eso fue lo que nos enseñaron en la filarmónica, pues ante el error no es que uno lo vaya a marcar con alguna expresión o algo, porque muchas veces el músico, no, sino el público no está educado en música directamente y no se van a dar cuenta, a menos de que
la persona que está tocando lo haga notar. Entonces sí es como que actuar con tranquilidad en esas situaciones y pues hacerle. Ahí se le veía un poquito emocionada. Yo sé que le va a ir Y bien. mira, independientemente si el público hasta esté educado, uno lo puede embarrar, ¿sí? Pero con que haga una entrada avisando, eso ya Ayuda. es un Sí. plus. Sara Y ya sabe cómo hacerle con el gesto. claro, Ya las expresiones que mira, tienen al tocar se nota bastante. lo corporal es Ujú. fundamental. O te quedas, o sea, te quedas así como yo digo, pata esa de sopa de menudencias, la manito, así tiesa, que no te va a fluir, es que ni te va a fluir con el largo de lo tiesa y no te va a fluir ni de los dedos de lo tiesa, o te relajas, porque eso la gente también se da cuenta, uy, esta está tensionada, está nerviosa, ¿sí? Y uno parece un gato cuando viene un pasaje difícil y uno se eriza, hasta se le paran a uno los pelos, ¿sí? Entonces, así uno no sepa uno estar súper relajado, es como una exposición de colegios, una exposición de universidad, ¿sí? Imagínense si un maestro dice, María Reyes, pasa al frente y me va a exponer este tema. Es lo mismo. Sí, saben una cosa, en la psicología, hay un tema que se llama psicología del músico a la hora de interpretar. Y es qué tipo de pensamientos y actitudes surgen a la hora de tocar y hacer. El ejercicio de primera vista es fantástico porque no te da chance de pensar. Si tú empiezas a pensar, es que si lo estoy haciendo bien, si lo estoy haciendo mal, si es la posición o no es la posición, te vas a botes. Eso ya haber mecanizado. Por eso la importancia a veces de la técnica, porque la técnica lo que hace es llegar a algo consciente, volverlo inconsciente, basarlo en el subconsciente. ¿Sí? Ya uno lo hace mecánico sin pensarlo. Esa es la base, el propósito de la técnica es eso, que facilite el trabajo de la interpretación. Porque si tú no tienes técnica, es muy difícil que puedas interpretar con profundidad, con trascendencia. Entonces, ya, si tienes resuelta técnica, que yo sé que Sara tiene resuelta técnica, por eso la partitura que te envié, yo sé que está a tu nivel. Ya lo único es, ya tú tocas la primera nota y deja que te fluya. Yo sé que eso lo conoces y les va a gustar mucho, estoy seguro. Entonces, no, eso es lo bonito. Ya cuando uno, ahora hago la comparación con otro, cuando uno ya prepara tanto una obra y obra y obra y obra, que es lo que dice Nata, uno se pone a pensar en aquí es la parte difícil, viene la parte complicada, o aquí no me sale, aquí no me fluye, que si uno se deja ganar por esos pensamientos a la hora de ir tocando el tiempo, pues claro que las va a embarrar, porque ya te estás condicionando. Entonces, la tarea de uno de intérprete, de músico, de tanto estudiarla, que la oportunidad de poner a estudiarla, es que a la hora de hacerlo ya uno no tenga que pensar en lo que pensó a la hora de estudiar, sino ya es transmitir el mensaje y dejar ser que la música suba. Ya. Sí, y otra cosa importante se me estaba pasando es que, como dicen, la práctica hace el maestro, ¿no? Practiquen, sin necesidad que nosotros estemos entregándoles partituras o esperar a que próxima los cojamos a la mansalva, no. Practiquen, y no solamente practiquen con obras del instrumento, no encerrarse en eso. Entonces yo voy a practicar primera vista solo conciertos, yo voy solo piezas para hoy, no, coger algo de violín, ¿sí? Que si de pronto, digamos, obviamente el violín, el rango es más agudo que lo oí, entonces eso lo toco una octava abajo, también hay que ser muy versátil en eso, ¿no? Que si no sé transportar, cojo una parte de clarinete y aprendo a transportar, ya que obviamente el clarinete o instrumentos que transportan para eso también ayuda a uno un montón en cuestión de la lectura y ser más ágil en cuestión de lectura, de que ya dicen no, en la orquesta, digamos en la banda y Sara, ay no vino el clarinete, Sara, ¿será que tú puedes leer partitura de clarinete? Y uno no cree como que,
porque me pasa, ¿sí? Por eso lo digo, sino que digas, no, sí, ya está tan fácil mi transporte, ya he estudiado tanto el transporte que para ti ya es más fácil. Entonces, no, ¿cuánto? Lo bajo un tono, o bueno, lo subo, lo que sea. Y eso también ayuda a la lectura primera vista un montón. No simplemente leer, obviamente, nuestras claves, sino pues leer clave de fa, clave de do, así sea lento, pero pues uno inicia un montón, pero por ahora coger partes no solo del instrumento, sino ver también cómo suena, digamos, un concierto de violín en oboe, o cómo suena una pieza de clarinete en violín. Y eso lo hace a uno un músico más versátil y no quedarse cuadrado como las universidades tienen, sino ser más versátil, más completo. Así es. Sara, pues ya la he visto interpretar para algunas personas y ella sabe iniciar. Siempre se pone en posición, toma aire y ya la gente sabe que va a arrancar. Lo ha hecho siempre mecánicamente, creo yo. Y pues ya frente a las personas que vienen mañana, pues ya tiene cercanía. Vienen los papás, con el papá no ha tenido contacto, pero pues con la mamá sí, pero mínimo. Entonces, pues no va a ser nada difícil para nada. Sí, que después de que cojan confianza se me vino una idea en la cabeza, pero no sé si decirla. Que ya después de que cojan como confianza esa lectura a primera vista, esto tiene sus niveles, ¿no? Yo siempre lo juego como, vamos para nivel 2, ¿por qué no hacer una primera vista en hueto? A ver quién dirige a quién. Upa, eso ya es otro nivel. ¿Quién va a dar el inicio en ese instante? O se ponen a pelear para ver quién da la parada, quién comienza, y eso ahí hay un liderazgo. Y una escucha. Y una escucha y empatía, claro, porque o se van los dos a botes, o miro al otro y hagámosle, confía en mí. Bien, confianza. Pues eso se me ocurre, pero pues, otro nivel. Voy a poner que También podría ser combinar lo que dices de lectura a primera vista con la lectura Dramática. dramática. De literatura, o sí, dramática. literaria, sí, digamos. A mí me como gustaría, que a mí sí me seguir gustaría. con música lo que otra persona está leyendo a primera vista. Tan chévere. Sería chévere. Claro, es que hay muchas ideas. Yo aquí Muchas poniéndome cosas. al cuello. Entonces, pues a todos ahí vamos con eso. Así Y, es. y es primera vista en todo sentido, artes también. Es primera vista de docente, entonces llegamos a un sitio, no conocen a los chicos, bueno, vamos a dictar una clase aquí, tienes 15 minutos para que hagas una actividad y no los conoces y es la primera vez. Y eso puede pasar. Eso es primera vista, todo como docente. Entonces, Mafe, ahí también tenemos entre ojos. A nosotros nos pasa eso, a mí me ha pasado mucho primera vista como docente. Ay, ¿será que nos puede acá dar o nos puede cuidar acá los niños mientras voy a una reunión? O te sientas mientras hacen aviones y botan papeles por todo lado, o aprovechas ese tiempito para decir, bueno, y ahí te va fluyendo. Así es. Bueno, mis queridos, entonces sigamos con la siguiente parte, que es ya hablar un poco del funcionamiento de este año, de cómo van a ser las cosas. En principio, pues ya sabemos que tenemos una tarea para hoy, que es en los horarios. La idea es que nos lo entreguen al correo de Acción Cultural Musical, que ya todos ahorita tienen ese correo, igual lo comparto y es tal cual como es. Este es accionculturalmusical@gmail.com. Ahí necesito porfa los horarios, porque pues aún seguimos con la creación del péndulo.
La idea era presentarlo hoy, pero no alcanzamos a tenerlo listo. Entonces vamos a presentarlo el 24 de hoy en 8. Vamos a hacer la exposición de ese pensum que va a estar pensado en 2 fases durante un semestre. La primera fase de 3 meses y la segunda fase de otros 3 meses, donde pues el ideal de la segunda fase es hacer una pequeña muestra con las agrupaciones que vamos a conformar. Ya se han dividido los grupos. Porfa, maestro Luifer, me ayudas en nombrar cómo son los grupos, grupo 1, grupo 2, las edades y todo, quiénes les corresponde cada grupo, quiénes son los directores de cada grupo, directoras de cada. Entonces, tenemos que el grupo de 8 a 10, es que dijimos, 8 a 10. 8 a 10. 8 a 10 son Angélica, la coordinadora, y con ella están Sara, Luffy y Mafi. Y con el grupo de los más grandecitos, que es Juliana, la encargada, que es el grupo de Stamp, están Juliana, Julián y Kevin. Así quedaron entonces. La idea es básicamente que las clases sean colectivas. No podemos ya seguir con esto de tener cada uno 2 o 3 niños. Ajá, Se arma un caos. Entonces, tenemos que resolver con los padres de familia y los profesores en Sutatensa para que ellos estén de monitores en un salón que pues facilita que la conexión no haya excusas entonces la clase sea colectiva. De manera que ustedes no van a tener que llamar a lista, no van a tener que estar haciendo que hagan orden, que no peleen niños, eso ya no les compete, eso ya es problema del monitor y ustedes se encargarán simplemente de llevar adelante la clase, sacarla adelante. Con esta metodología de trabajar por grupos completos, entonces se nos descarga el trabajo para ustedes, que es lo que estábamos buscando. De manera que, por ejemplo, el grupo de 8 a 13 puede llegar a tener hasta 4 clases a la semana porque tenemos 4 integrantes y lo menos que va a tener cada uno y lo máximo es 1 hora a la semana. En el grupo B, pues hasta 3 y también cada uno 1 hora a la semana con el pensum que se va a dictar y que lo van a dividir seguramente las coordinadoras Angélica y Juliana para que sepan qué van a hacer cada uno, qué día le corresponde de acuerdo a los horarios que podamos cuadrar y esto va a facilitar muchísimo el trabajo. Al poder tener esta metodología de grupo va a ser mucho más fácil también la evaluación porque pues tenemos ya una persona que los va a estar ayudando y pues se va a dar cuenta de cómo funcionan las cosas y nos puede pasar un informe de cómo vio la clase de Kevin, por ejemplo. Y entonces ese día con el profe Kevin hubo ausencias, no hubo ausencias, pero ya no es Kevin el que va a hacer eso. Hubo indisciplina, pero ya no es Kevin el que le toca hacer eso, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces va a ser un trabajo menos pesado para ustedes en cuanto al manejo del grupo, pero más intenso en cuanto al cumplir las metas propuestas en el programa que Dayana y Natalia van a pasar. Es ahí donde les toca ponerse pilas. No pueden ya perder tiempo, sino cumplir con las metas que se van a trazar. Y sé que Maffer todavía no tiene el horario porque se lo cambiaron. Ahí los de la Nacional y la Distrital tienen el mismo horario todavía. Al igual que entonces el pensum, vamos a dejar ese espacio de 8 días para que estén los horarios completos y entonces tengamos todo justo, pensum y horarios y podamos cuadrarlo todo entonces dentro de 8 días. Hay otra cosa que no les hemos dicho y es, estamos hablando de que cada uno debe invitar a un maestro a dictar su clase una vez al mes, más o menos, les corresponde una vez cada 2 meses, más o menos. Y también pensamos que es importante que ustedes lo hagan también.
Es decir, Maffer entonces va a preparar un tema, el que quiera, libre, y nos lo presenta para que metamos en el calendario de esas clases magistrales. Pero entonces ya es con un tema que manejen muy bien, que lo preparen muy bien, que se vistan de acuerdo a la situación. Entonces, cuando les corresponda el turno, pues no puede llegar Kevin con la chaqueta gris y con el peinado hacia adelante, sino tiene que llegar impecable a presentarnos la clase con el material didáctico que considere necesario y presentarlo de forma adecuada, ¿sí? De manera que empiecen a comportarse como profesionales realmente, y no como lo hemos hecho acá, que han sido invitados muy informales, como fue Lamparita, el amigo de Natalia, y todo, que vienen y le dan su charla de una manera muy informal porque hemos pedido que sea así. De igual manera, en este caso, vamos a pedir lo contrario. Vamos a pedir que estén impecables, que estén a la altura de una conferencia de alto turmequé, como decimos en Bogotá, y entonces tengan esa experiencia de presentar un trabajo en el mismo tiempo que tienen los demás, que es 1 hora y media, 1 hora y media, 45 minutos si se ven muy a gatas, pero que tengan el poder de manejar la reunión sin que nosotros estemos interviniendo. Sino como nos hemos hecho con los invitados, que nosotros observamos, participamos y al final pues agradecemos y damos algún comentario. Eso lo vamos a hacer también. Después les decimos cuándo les corresponde y el orden. Necesito que hagan las propuestas. Que cada uno diga, yo quiero hablar sobre esto y ya. Entonces nosotros con Natalia y Dayan evaluamos esas propuestas y hacemos el calendario de ustedes también, intercalándolo con los maestros que ustedes traigan. ¿Comentarios, preguntas o sugerencias sobre esto? Kevin, Angélica, Sara Maffer. Nuestras, nuestras charlas deben estar dirigidas solamente A nosotros. pero tienen que ser de temas, digamos, de cualquier tema. O sea, si yo quiero hablar de las fases de la luna aplicadas a Einstein. No hay problema siempre y cuando que creas que eso a nosotros nos va a nutrir, Sí, nos va a va a servir. generar. Claro, porque si me traes maternidad de gallinas, pues aquí creo que no a nadie le interesa la maternidad de gallinas. De manera que es eso también lo que vamos a mirar, qué nos van a proponer y qué intención tienen al hacerlo. Y entonces veamos cómo es que se están desenvolviendo y desarrollando en estos procesos. Sí, señor Kevin. El tema puede ser, aunque tal vez la respuesta sea no, de pura y mera curiosidad. O sea, que yo sé que muy probablemente les genere curiosidad de ustedes si puede ser un tema interesante. Si crees que para nosotros va a ser un tema interesante, adelante. Ok. Porque, Maternidad de gallinas. porque la aerodinámica de una vaca es muy interesante, maestro. No sé. Absolutamente, absolutamente. Está chido. Lo importante es ver cómo lo presenta. Y entonces puede ser víctima de unas críticas violentas o de unos aplausos fabulosos. Pero sería interesante ver un tema totalmente, o sea, que uno cree que no tiene relación con nosotros y que alguien pueda vendértelo como si lo fuera, ¿no? O sea, sería interesante también ese ejercicio. Si tienes la Pues, si propuesta, alguien pásala. quiere, se lo digo. Claro, pásala y nosotros evaluamos y decimos, ese tema sí puede ir y cuando, o ese tema cámbialo porque no nos satisface. Entonces, no hay problema, lo que se les ocurra. ¿Algo más, Mafer, Angélica, al respecto? ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta, algún comentario? Pues mi duda iría con respecto a la fecha en que nosotros tenemos que dar como esa información.
porque eso pues todo debe llevar como una organización. Entonces sería con respecto a eso. Muy bien, Mafer. Como tenemos que mezclarlo con las charlas de los maestros que ustedes traigan, entonces digamos que no hay tanto afán, eh, pero sí tenemos que iniciar eso el mes entrante. Entonces nos quedan 3 semanas prácticamente para que vayan pensándolo seriamente y podamos arrancar hacia el 9 de febrero con la primera de ustedes. Entonces, pues, digamos que el 9 de febrero ya debe haber propuestas. Ustedes son 7, entonces yo espero que el 9 de febrero por lo menos estén 4, mínimo. Y no pueden esperar a preguntarle, Kevin, ¿usted ya la presentó para yo tener que presentar la mía? No, eso sí, la presentarán y no avisarán. De manera que no vayan a correr el riesgo de quedarse por fuera. Entonces, digamos que es eso, Mafer, como hasta el 9 de febrero. Hoy es que 17, 20 días largos para que decidan sobre qué van a hablar y se preparen y se alisten y se pongan la pinta. Así que Ya la respondió maestro ella de paso. listo. Pero, maestro, hasta el 9 se presenta una persona, pero ¿hasta cuándo es una fecha para que muestren la propuesta? Pues digamos que el mismo 9, pero si no ha llegado nadie el día 9, Dayan, lo corremos. Ahora, estas fechas que les vamos a dar también van a estar condicionadas a las prioridades de los maestros que ustedes inviten. Ellos tienen prioridad sobre ustedes. O sea, si Kevin nos trae a la maestra Montaña, entonces, y ella dijo que para el 9 de febrero, pues quien tenía el 9 de febrero de ustedes, se cambia la fecha. ¿Sí? No podemos darnos el lujo de decirle a la profesora Montaña, no, maestra, ese día no se puede. Si ella le ofrece que no puede sino el 9 va a la maestra por encima de nosotros. Certo. Bueno, rápidamente entonces quería que se enteraran también, ya que pues todos ustedes saben el proceso de Sara. Entonces quería comentarles que el pasado día 13, el jueves pasado, fue la audiencia de Sara ante la comisaría de familia. La acompañó un abogado y estuvimos presentes Natalia y yo acompañándola en ese proceso. Y pues en ese caso se estaba solicitando una medida de protección como víctima que Sara fue. Y es, entonces, Sara se enfrentó a la realidad judicial de Colombia. Cuando digo esto, pues ya ella les va a explicar. Pero es que las cosas en este país no son tan justas como deberían ser. La justicia está en manos de personas un poco ineptas y pues quiero que se enteren entonces por boca de Sara de lo que pasó en esa audiencia, de cómo fue el fallo que emitió la comisaria y por qué dio ese fallo. Entonces, pues ya Sara nos va a contar un poco para que ustedes sepan cómo va esto con Sara. Bueno, a ver, fue feo pasar por ese proceso porque pues fue muy incómodo entrar y como que tenerlos ahí al lado, fue pues a mis padres. Y bueno, Luis Fer me dijo que le dijera al abogado que se sentara como entre ellos y yo. Y eso ayudó bastante porque fue como una barrera, pero sin embargo mi mamá estaba como diagonal, entonces muchas veces me volteaba a mirar y era muy
muy incómodo y muy tenso. Pues, a ver cómo lo digo. Digamos que ellos en cierta parte como que hicieron ver como si yo me hubiese vuelto súper rebelde, que yo ya no les hacía caso en nada, que yo ya no les hablaba, que yo ya no hacía nada, nada, nada en la casa, que me salía y me quedaba en la universidad, quién sabe haciendo qué. Entonces, pues digamos que la comisaria tenía algunas cosas en común con mis padres, digamos, la mayor de sus hijas su hija tiene, ¿no qué? Su hija mayor tiene 35 años, mi mamá también tiene una hija de 35 años, o sea, la mayor entre los hijos de ella. Y los menores de ambas tenemos 19. Entonces, digamos que, bueno, por ahí ya había una similitud, ambas, o sea, uno entra al consultorio y ella tenía como varios salmos, proverbios pegados en la pared. Y llegó un momento donde mi mamá llegó a mencionar como usted sabe que existe un Dios y que ese Dios lo ve todo, y yo como que sí. Y pues la comisaria después como que hizo alusión a eso, ¿sí? Como que en un momento llegó a decir como, em, hijos, respetad a vuestros padres, algo así. Y bueno, después dijo como, y bueno, ustedes padres no exasperéis a vuestros hijos. Pero digamos que se vean como muchos puntos en común entre mis padres y ella que de pronto hicieron que ella se sintiera como identificada con ellos, no sé cómo decirlo. Entonces ya llegó al punto de decirme como que no, que ella sentía que yo no debía estar en una casa donde una persona que separaba familias, que, que se me olvidó qué más dijo. Que alegre que se me haya olvidado. Que si tenías problemas tío, en un trabajo. Sí, dijo como que pues uno no tenía por qué irse de todos los lugares donde tenía problemas, que no tenía por qué salir corriendo, Pones y un que ejemplo de trabajo. si yo estaba en un trabajo, entonces que porque habían problemas yo tenía que salir corriendo. Y pues Luis Fer, cuando le dije eso, dijo, pues es que en un trabajo no te van a pegar. O sea, ¿qué pasa esa señora? Y pues es que fue extraño porque a pesar de que el fallo fue a mi favor, la señora estaba como en contra mío, y de hecho si ustedes leen lo que la señora escribió, se siente mucho lo que dije al inicio del que yo me había vuelto una rebelde, que ya no les hacía caso, que ellos habían sido unos padres que por corregirme habían tomado una mala decisión y lo habían hecho de la forma que no era. O sea, si lo lees suena así literalmente. Entonces digamos que fue quizás chocante conmigo en el sentido de que, bueno, uno en un momento llega a cuestionarse como de si estaré haciendo las cosas bien, de será que sí tiene razón o no. Y bueno, ya teniendo a Lisbeth, pues quizás también es chocante porque ella como funcionaria no debería ser como tan, debería ser como más imparcial tal vez, sí, como más ver los dos lados del mismo, ¿cómo se dice eso? Sí, no debe haber colocado, no se debe haber colocado del lado de alguno de nosotros, ¿sí? Entonces, pues sí. Entonces, pues una cosa que hay un montón de folios donde está digamos, la resolución en la que finalmente se ve obligada a fallar a favor de Sara porque tenía que tener en cuenta las pruebas que se presentaron. Entre las pruebas estaba la incapacidad que dio medicina legal, que le dio 15 días de incapacidad a Sara por los golpes recibidos. Las fotografías de los golpes y la aceptación por parte de los padres de que sí la habían golpeado. Por eso entonces no tenía nada que hacer, a pesar de que ella
aparentemente no quería fallar a favor de Sara. No tenía otro camino porque por suerte pues estaba el abogado acompañándola y entonces alcanzaba a cuestionar algunas de las actuaciones de la señora y por eso se vio obligada a resolver, imponer medida de protección de carácter definitiva a favor de Sara en contra de sus padres, para que en lo sucesivo se abstengan de agredir físicamente o de cualquier manera a su hija, la joven Sara Cortés. Segundo, ordenan a los tres implicados, los papás y Sara, que acudan a la institución prestadora de salud y adquieran herramientas para fortalecer la dinámica familiar, construcción de canales de comunicación asertiva, estrategias de solución de conflicto, control y manejo de emociones y de impulsos, entre otros factores allá percibidos. Y tercero, ordenan que deben acudir entonces después a la comisaría para aportar la constancia de la asistencia a ese curso, a esa terapia o lo que sea que les den en la EPS. Queda también que si vuelve a haber alguna agresión, entonces serán multados con con 2 millones de pesos. Donde se ve precisamente el carácter de la señora comisaria a favor de los padres está en que la multa estaba entre 2 y 10 millones de pesos. Y la señora decidió imponerles que si violan los acuerdos y agreden a Sara de alguna manera, entonces los multa con 2 millones de pesos, con la mínima. Entonces, pues desafortunadamente esa es nuestra justicia, en que la señora comisaria no fue imparcial porque tuvo en cuenta su carácter socioeconómico y socio-religioso para darle a Sara algunas... el abogado decía, regañaba aquí, regañaba allá, regañaba aquí, regañaba allá. Y pues evidentemente que los regaños de Sara para mí eran infundados, como si la agresión se pudiera justificar de cualquier manera o de alguna manera. Entonces, pues ya afortunadamente está esa medida de protección, lo cual garantiza que no pueden volver a tocar a Sara. Y es algo que ustedes deben hacer siempre, señoras, señoritas. No se puede permitir la violencia bajo ninguna condición. Y pueden ser sus padres, sus novios, sus esposos, los que sean. Y pues la obligación es acudir ante la justicia, ante la ley, para poner en conocimiento ese caso y que entonces el violento, en este caso el papá de Sara, se tenga que abstener de descargar sus impulsos de una manera agresiva en contra de ninguna mujer, no solo de su hija. Y eso tenemos que trabajar en eso, ¿no? Y la manera de trabajar en eso es precisamente que ustedes tengan claro que tienen ese derecho y que es su obligación no permitir más violencia. Y al finalizar, ya cuando salieron, entonces Natalia les va a contar una anécdota que fue muy chistosa porque yo no la vi, la vio fue ella, pero es algo muy, muy diciente, muy diciente. Eso creo que les va a aclarar muchas cosas. Bueno, cuando, como estábamos acompañando al maestro y yo a Sarita, estábamos comiendo en un, ¿qué era eso? Tostado. En un tostado, porque ya eran, pueden creer que la cita era a las 8 de la mañana y terminamos
saliendo casi 4 de la tarde, en donde una, pues, la juez, o bueno, eso, llegó tarde, ¿sí? A la audiencia, por decirlo así, en la que uno también ahí piensa muchas cosas, porque pues eso es puntualidad, ¿no? Entonces, imagínense todo ese tiempo desde las 8 hasta las 4 en eso. Ya saliendo, pues Sarita le avisó al maestro de que ya habían terminado, el maestro me avisó que ya habían terminado, entonces pues el tostado es como a media cuadra, se podría decirse, hacia el sitio donde estaba Sara. Eso fue en la 161 con autopista. Cuando íbamos con el maestro caminando hacia donde estaba Sara, pues digamos, no sé si han visto como el murito que pone en Transmilenio donde dice como la estación, que es como un murito largo que dice estación de no sé qué, estación tal, estación tal. En ese instante íbamos caminando con el maestro, pero no sé, como que nos abrimos, o sea, por el murito como que uno se abre, entonces yo cogí hacia este lado, el maestro cogió hacia el lado de la autopista, pero donde cogió el maestro el espacio es muy cortico para pasar, es muy pequeñito, mientras que yo sí tenía amplitud en caminar. En ese instante preciso, cuando el maestro estaba pasando en ese murito, yo vi la reacción de una persona, en ese instante no me percaté si era mujer o de una persona, el gesto corporal era de ataque, de atacar, de coger, de ir a pegar, ¿sí? Cuando me di cuenta como de ese movimiento, ahí fue cuando miré y era la mamá de Sara, que se le fue al maestro Luis Fernando en posición de atacar. En el momento de yo ver eso, pues atrás estaba la tía de Sara y al lado estaba el papá de Sara, en donde iban detrás de la mamá hacia el maestro, ¿sí? Mi reacción fue irme de frente, que me dio mucho mal genio, de frente hacia el papá de Sara, ¿sí? Yo dije, bueno, en ese instante yo dije, si hay que echar puño, hay que mechonear, pues ahí ya estoy lista. Yo también me puse mi cuerpo también se puso en ataque, ¿sí? Porque, digamos, 3 personas se le iban hacia el maestro en un coso tan cortico donde lo hubieran podido empujar. El maestro, como estaba distraído en ese instante, pues digamos que la fuerza de empuje, él podía caer en la autopista. Ustedes saben que la autopista pasa mucho carro, ¿sí? A varias velocidades. Entonces, pues ahí también hubiera podido haber como una tragedia. Entonces, mi actitud también fue de atacar, de defender. Si uno pega, pues si a uno lo atacan, pues uno se defiende, ¿no? Cuando me le fui como de frente hacia el papá, no sé si ahí, no sé, por la actitud también mía, pues te pasó fue al lado, ¿no, maestro? La señora, la mamá. Y se fueron alejando, pero pues la mamá seguía como mirándonos, ¿sí? Y se le notaba su actitud y su transformación de cara de que quería era cogernos sobre todo al maestro Luis, a acabarlo, a darle puño, a darle pata, a darle de todo. Y pues también mi actitud fue de que yo en ese instante yo grité y dije, ¿qué? O sea, como que, ¿qué? Pues véngase y acá nos damos, porque ¿qué más? O sea, yo ya la tenía clara y pues acá hay que darnos, pues sí. Y ya tenía también claro lo que iba a decir por si iba a gritar y íbamos a ver una pelea también verbal, pues no, yo con grosería, pero pues sí, ya también ahí uno se tenía que defender. Entonces ahí quedamos atónicos ahí con el maestro, como que, bueno, o sea, nosotros íbamos muy tranquilos, no,
muy tranquilos hacia donde Sara, podrían pasarnos al lado y nosotros nada, pues porque hubo una primera, antes de todo eso había una primera salida que fue un descanso, en la que ellos se vieron en una actitud de dramatización, de que no, eh, Sara nos, yo qué sé, sí, uno corporalmente, así no hayan dicho nada, estaban en dramatización de que, de ya casi llanto, de que no, que mejor dicho, pero es porque, lo pienso, es porque estábamos al frente de la institución, por decirlo así, ¿sí? Como demostrar la desgracia que a ellos les pasó, por decir así. Pero ya cuando hay una distancia a casi una cuadra, media cuadra, en donde nadie de esa institución te está viendo, sí hay un ataque, ¿sí? Entonces ahí es donde yo digo, ¿a qué estamos jugando? Se nota que es una dramatización la hijo de chica, porque entonces, o porque no nos atacaron ahí al frente, de una. Entonces, pues, bueno, ahí está en posición así. No, y es que a mí me la vuelan y es que ni pienso. Yo ataco de una también. Sí, esto era más que nada para que tuvieran mucho cuidado con Natalia, básicamente, esta narración. Pero eso es lo que sucedió. Ya Sara tenía que ponerse de acuerdo con Lufe hoy para mañana recoger las cosas, pero ya como tenemos la visita, entonces toca posponerla. Porque pues se logró acordar que pudiera ella sacar el teclado y la ropa que se le quedó allá. Entonces, por lo menos se logró también eso. Y pues entonces, como pues nosotros todos ustedes han sido testigos de la situación de Sara, por eso quería que supieran cómo se resolvió hasta este momento. Entonces, pues si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario para Sara, para nosotros, bien puedan. Kevin, ya quedaste exonerado. No te van a llamar más porque ya no hay nada que llamar. Entonces, Angélica Maffer, entonces, pues digamos que ya no hay más comentarios, entonces ya, pues Dayan cerrará la sesión a la hora que se acordó que se cerró. Bueno, mis queridos, pues en principio agradecerles por su disposición, porque estén aquí, por el compromiso que se nota. Eh, Como les digo, ya en 8 días, pues ya hacemos una exposición de Pensum que vamos a tener, un programa para este primer semestre. Un primer tiempo de 3 meses y un segundo tiempo de otros 3 meses. También teniendo en cuenta el tema de los cambios de horario que se van a presentar desde marzo, con el tema de las universidades, que cambia el calendario y demás. Pero pues los parámetros y las ideas que se van a hacer van a seguir las mismas a pesar de que el cambio de horario se origine. Y en principio, pues nada, animarlos a esta nueva etapa, este nuevo año que hay muchas cosas por hacer, muchas oportunidades, más formación, más capacitación. La idea es que ya estamos este año ya bien legalizados con el tema también de la fundación, tener más alianzas y crecer juntos. Posiblemente en algún momento vamos a hacer también otra convocatoria de artistas voluntarios después de que veamos los resultados de este primer semestre. Y pues nada, para adelante. Ustedes saben que cuentan con nosotros siempre. Y pues es importante también otro tema que faltó recalcar, pero para que lo toquemos ya en 8 días, es un tema reglamento interno, tanto para artistas voluntarios como también para con los chicos, con los niños, con padres de familia. Eso también tenemos que ir planteando porque eso va también en los estatutos, son como documentos que
que refuerzan el tema de estatutos. Entonces, eso también le da un poco más de orden a esto de llegar tarde, de no venir sin avisar, porque pues me preocupa también ese tema. Pero bueno, animarlos y pues si tienen alguna duda, sugerencia, pues muy pendientes. Este semestre también vamos a estar hablando uno a uno con ustedes, porque nos interesa mucho también, no solo su desarrollo artístico docente, sino humano. Entonces vamos a retomar esas charlas con cada uno de ustedes, pero ya les iremos informando un poco más adelante cómo lo vamos a hacer y qué vamos a hablar. Y pues nada, los quiero mucho. Si queda algo más que decir, complementar, les doy la palabra a los maestros Nata, chicos. Si no, pues terminamos la reunión. ¿No? Bueno, mis queridos, entonces nada, descansen, sueñen bonito, sean felices y nos vemos entonces este miércoles, no me olviden, 19 de enero con la maestra Diana Galindo a las 7 de la noche. ¿Listo? Entonces nada, descansen y Mafe, te encargo porfa el grupo, un pequeño cartelito chiquitico, un póster para que nos recuerdes lo del el miércoles a las 7. Le escribes a Luis y a la maestra Diana para que nos dé el título de la charla. Listo, listo, sí, señor. Yo por ahí ya hablé con el maestro y entonces yo estaría realizando eso el día de mañana para publicarlo de Listo. pronto más tardar al mediodía Vale, y que ellos pues tengan la información ahí. vale, perfecto. Vale. Listo. Gracias, Mafe. Gracias, querido. Descansen entonces. Que descansen, maestros. Chao, chao. Chao. Chao, Nos chao. Chao a vemos el todos, muchas miércoles. gracias. Chao, Angélica. Saludos. Chao. Chao, chao. Cuídense Chao, chao. mucho. Sean felices. Chao, Chao. chao.